Buenas noches, bienvenidos. Continuamos en Tele7 Calderona Debate, programa que Tele7 Calderona les ofrece martes y miércoles a las 12 de la noche. Les recuerdo, antes de continuar con nuestra entrevista, a uno de los precandidatos a la Secretaría General del PSPB, Jorge Alarte, nuestro correo electrónico que pueden ver en sus pantallas, debate.calderona@tele7tv.es. Nos pueden hacer llegar cualquier comentario, sugerencia, crítica o propuesta de alguna idea para desarrollarla en algún próximo Tele7 Calderona Debate. Bien, les decía que tenemos con nosotros a Jorge Alarte. Él es alcalde de Alaquàs, es uno de los alcaldes socialistas con mayor respaldo popular. En el año pasado obtuvo uno de los porcentajes más importantes en la Comunitat Valenciana. Él es además precandidato, candidato a dirigir a todos los socialistas valencianos en el Congreso que tendrá lugar la última semana de septiembre, después del verano y después de que se celebre el Congreso Federal. Junto a Jorge Alarte, buenas noches, Jorge. Buenas noches. Junto a Jorge Alarte está también Miguel Ángel Martínez, a quien le cedo la palabra para que comencemos esta segunda parte del programa. Muy bien, muchas gracias, Pere. En los últimos años de éxito electoral en la Comunidad Valenciana del Partido Popular, ¿quién ha tenido más culpa? ¿El éxito en la gestión del Partido Popular o el fracaso en la gestión cara a sus electores del Partido Socialista? Y usted, que se presenta para el candidato a dirigir el Partido Socialista, pues de alguna manera, ¿qué es escuetamente un mensaje de esperanza, si es posible cambiar esta dinámica tan abrumadora de éxito electoral que tiene el Partido Popular, y plazos estimados? Bueno, los ciudadanos nunca se equivocan cuando se expresan en las urnas, por tanto, sin duda, la responsabilidad nuestra, entre otras cosas, porque la derecha valenciana no ha tenido ningún acierto. Más bien ha asumido esta comunidad en una política de victimismo, de falta de proyecto como único contenido básico. O sea que en esto una respuesta clara y directa. Nosotros hemos tenido la responsabilidad, somos los que tenemos el deber, el reto de concitar la confianza mayoritaria. Y los plazos están clarísimos. El 2011 será el final de la derecha valenciana y de 15 años de mayorías, si nosotros en nuestro Congreso Nacional del 26, 27 y 28 de septiembre somos capaces de abrir una época distinta, de cambio, de plantear un proyecto diferente y de volver a liderar las aspiraciones. ¿Cuáles serían las claves que usted va a proponer para que lo elijan? Mire, yo creo que brevemente. Sí, brevemente. Yo creo que hay 4 o 5 grandes temas que deben ser afrontados, ¿no?, con claridad y con nitidez. Primero, nosotros tenemos que volver a liderar una nueva realidad de esta sociedad, y que el socialismo valenciano se tiene que colocar en la vanguardia. Sin duda, el hecho de que el 47-48% de la sociedad, de la vida cultural, de la vida social, de la realidad de este país, de esta comunidad autónoma, lo protagonizan las mujeres. Tenemos que liderar esta nueva realidad social. Tenemos que afrontar con políticas claras propuestas para abordar una realidad distinta también, pero que además genera problemas que hay que resolver. 800.000 de los casi 5 millones de valencianos y valencianas no tienen nacionalidad española. Bueno, la solución no es constituir una fundación de caridad sobre esta materia, que parece ser la única solución a los problemas, a los retos que esto plantea por parte del gobierno de la derecha. Plantear un modelo territorial diferente, distinto, un modelo territorial que permita crecimiento, desarrollo, prosperidad económica y social, pero que no esté basado solo en el binomio construcción-devoración del terreno. Nosotros tenemos otro modelo, un modelo de crecimiento, de avance, de prosperidad, distinto al de la derecha. Hay que revisar nuestro modelo económico y plantear un modelo económico que no haga que nuestra comunidad, ante una crisis inmobiliaria como la que estamos sufriendo, sea una de las que más padezca de todo el territorio español, porque nuestra economía ha ido concentrándose sin ningún tipo de diversificación, sin incorporar elementos de innovación, de desarrollo, elementos de modernidad, solo en la construcción, turismo, especialmente en el litoral. Hay que recuperar un impulso distinto y de diversificación a nuestra economía, plantear otro modelo territorial, y sobre todo hay que plantear un nuevo modelo de políticas de bienestar moderno y actualizado desde la perspectiva de reconocimiento de nuevos derechos sociales, de más calidad de los servicios públicos. Nosotros creo que tenemos que lanzar retos claros, por supuesto educación y sanidad pública, pero además de eso
un nuevo avance en materia educativa. Derecho a la educación desde la semana 16 hasta los 16 años. El gran avance de los 80 fue llevar la enseñanza pública obligatoria hasta los 16, de los 14 a los 16. El nuevo reto es garantizar una escuela infantil de calidad y pública a partir de la semana 16. Educación también a partir de la semana 16. Las mujeres entenderán bien de qué hablo, los hombres también. En materia de sanidad, nosotros tenemos que, por supuesto, sanidad pública, esto ya nos lo presuponen como opción política o ideológica, pero también de calidad, y de calidad por encima incluso de los estándares de la privada. Es posible como modelo y como referencia, y como derecho para todos, para la mayoría. ¿Por qué no una ley que garantice que todos los valencianos y las valencianas acudan a un centro de especialidades y se les dé cita, de igual que sea la especialidad, como máximo en 15 días? Ahora estamos en 3-4 meses. Estas son las cosas. Y por supuesto en el modelo territorial, que por cada vivienda de renta libre se construya una, como mínimo, de protección oficial. ¿Y cree usted que en 2 años y medio que le quedan para el 2011 podrá hacer calar ese mensaje en una sociedad que está bastante decantada políticamente hacia el Partido Popular? Porque yo le he preguntado en primer lugar plazos y me ha dicho 2 años y medio. ¿Cree que es posible? Sin duda alguna. Mire, le voy a recordar la historia reciente de la democracia valenciana. Un ejemplo, solo para que la derecha valenciana tome nota. En 1991 nosotros los socialistas valencianos recuperamos la mayoría absoluta, tuvimos el mejor de los resultados autonómicos, mucho mejores que el 87, que tuvimos que gobernar en minoría y en precario, y mejores que los del 83. Bastaron 24 meses en las del 93, en las generales, ya tuvo más votos la derecha que el PSOE valenciano. Que tomen nota. La euforia del 27 de mayo es el preámbulo del final de 15 años de gobiernos de derechas. Porque, por cierto, la sociedad valenciana nos ve y no nos reconoce, nos ve y no se engancha a nuestro proyecto, pero tiene ganas de cambio. 15 años de gobiernos de derechas son muchos. La inmensa mayoría de esta sociedad no está con la derecha, pero necesita de nosotros una oposición clara, una oposición directa y valiente y con coraje, y un proyecto alternativo, con liderazgo y con capacidad de hacer avanzar esta sociedad. Esa posición clara pasa por definir mejor también la política urbanística. Usted como alcalde sabe lo importante que es para las arcas municipales la construcción en un municipio. Ahora, de hecho, la crisis de ladrillos se está notando especialmente en los ayuntamientos, que flaquea una de las principales fuentes de ingresos. Sin embargo, el Partido Socialista en la Comunitat Valenciana, cada alcalde socialista tiene una política urbanística diferente, y en algunos casos con proyectos urbanísticos de construcción de campos de golf polémicos. ¿Cómo plantea aunar y unificar toda esa diversidad de maneras de gobernar en cada municipio? Muchas veces el PP aprovecha esas distintas maneras de gobernar, y en materias tan sensibles como la construcción, para meter el dedo en la llaga. Bueno, el problema de financiación de los ayuntamientos no es el ladrillo. El problema de financiación de los ayuntamientos es un proceso perverso que Eduardo Zaplana y la derecha pusieron en marcha, y que el señor Camps ha acentuado y que además ha confirmado y ha profundizado. 2 procesos. Uno, somos la única comunidad autónoma española que no tiene un fondo de cooperación municipal para transferir recursos a los ayuntamientos desde la Generalitat. El único. Llevamos varias asambleas de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, 2 resoluciones del Parlamento Valenciano, de las Cortes, todos incumplidos. Este es nuestro principal problema. Y el segundo, que la Generalitat Valenciana, desde una nefasta gestión económica, ha ido descentralizando competencias hacia los ayuntamientos. Competencias, por cierto, que no son suyas, no son de los ayuntamientos. Pero esas competencias las hemos asumido sin transferencias de recursos, sin ni un solo euro. Estos son los problemas de los ayuntamientos valencianos. La competencia en materia de política de juventud, y en materia de política cultural, y en materia de política de servicios sociales le corresponde a la Generalitat. Lo decía así el Estatuto de Benicàssim.
y lo dice el estatuto que recientemente aprobamos. Pero ¿sabe usted quién las ejerce? Lo sé yo, lo sabe usted y lo saben los ciudadanos que nos escuchan. Sus ayuntamientos. ¿Sabe cuánto dinero de manera regular nos transfieren para eso el gobierno valenciano? Nada. Y esto que parece que es una discusión entre administraciones, ¿no? Un problema entre que discuten los ayuntamientos y la Generalitat.